Uno de los momentos que dejó una marca significativa en la cruzada del Caballero Nocturno fue la muerte de Jason Todd, el segundo Robin. Este trágico suceso fue el resultado de un movimiento iniciado por DC Comics que alentó a los fanáticos a votar por el destino del Petirrojo a manos del Joker, dando lugar al arco conocido como Una muerte en la familia. Para comprender el contexto, retrocedamos a 1983, cuando la editorial introdujo a un nuevo personaje en las historias del murciélago, a Jason Todd. Esta decisión surgió como respuesta al planteamiento del escritor Gerry Conway, quien percibió la necesidad de que Batman contara con un compañero, pero Dick Grayson ya era suficientemente maduro y estaba ocupado con los Titanes. Tras una reunión con otros creativos, llegaron a la conclusión de crear un nuevo Petirrojo, permitiendo que Dick pudiera trazar su propio camino. Así, cada escritor logró lo que buscaba. Mark Wolfman exploró una faceta distinta con Dick, mientras que Gerry Conway tuvo a un Robin más joven. Jason hizo su primera aparición en Batman 357, de la mano de Gerry Conway y Don Newton, como un acróbata que junto a su familia se presentaba en el circo bajo el nombre de los Flying Todd. Pero su vida dio un giro trágico cuando, perseguido por la desgracia, los padres de Jason fueron brutalmente asesinados por Killer Croc. Este terrible suceso ocurrió después de que el dueño del circo decidiera no pagar por una supuesta protección. Aunque compartía similitudes en su origen con Dick, el escritor creía que era coherente, esperando que ambos pudieran conectar de la misma manera que Dick lo hizo con Bruce, al sufrir una pérdida familiar. De hecho, cuando Dick siente culpabilidad, surge la idea de que él adopta a Jason. Bruce interviene, admitiendo que si alguien es culpable, es él, y decide adoptarlo. La versión de Jason denominada Tierra 1 era pelirroja y tenía el deseo de convertirse en el próximo Robin. Gerry Conway abandonó las páginas del murciélago al poco tiempo, y en su lugar Doug Monk se encargó de nutrir la historia de Jason. Después de una larga insistencia, finalmente se convirtió en el nuevo Robin. También se tiñó el cabello de negro y obtuvo el permiso, así como el traje original que el propio Dick le entregó. Al principio, Jason se debatía entre el deseo de ser reconocido, ya que cualquier acción que realizara como Robin sería atribuida por completo a ese manto. Batman le hizo ver que no se trataba de la fama, sino de cumplir con su deber y que mientras hiciera su trabajo no debería preocuparse por la atención externa. En los años siguientes, Jason continuó siendo Robin, enfrentándose a diversos desafíos, desde encuentros con los enemigos de Batman hasta ser adoptado por Nocturna, una etapa bastante peculiar, por cierto. Sin embargo, cuando la editorial decidió establecer su universo a través de Crisis en Tierras Infinitas, el Caballero Oscuro se vio inmerso en una nueva época que trajo una versión completamente distinta de Jason Todd. El editor Dennis O'Neil contactó al escritor Max Allan Collins, atraído por sus historias de Dick Tracy para modernizar al personaje. Collins le otorgó un nuevo origen a Jason Todd como un huérfano que vivía en las calles y que, por una gran coincidencia, logró robar los neumáticos del Batimóvil. Aunque a algunos no les gustó la idea de que un niño pudiera realizar tal acto, para el escritor tenía sentido. Batman no quería ser responsable de involucrar a otro niño en el mundo de la lucha contra el crimen, pero al ver a Jason viviendo en la calle y enfrentando circunstancias difíciles, vio la posibilidad de ofrecerle una vida diferente. Dicha versión modernizada debutó en Batman 408. Jason Todd vivía solo, después de que sus padres perecieron por diversas razones. Su madre por una sobredosis y su padre fue asesinado por Dos Caras, con quien había trabajado por un tiempo. Más adelante, Jason ayudó al Cruzado Enmascarado a desmantelar una organización que se hacía pasar por una escuela, pero en realidad reclutaba niños para cometer crímenes. Después de un riguroso entrenamiento, Batman permitió que Jason lo acompañara en sus patrullas como Robin. A pesar de ello, la visión de Collins sobre Batman no coincidía totalmente con las expectativas del editor. Aunque no era demasiado campy, tampoco era lo suficientemente oscura. Esta diferencia desmotivó gradualmente a Collins, quien se sintió restringido en su capacidad para narrar las historias que deseaba, lo que eventualmente lo llevó a abandonar por completo el proyecto. Entonces Dennis O'Neil le pidió a Jim Starlin ocupar el lugar de Collins, escribiendo un Batman más terrenal, oscuro y crudo para la época. Por otro lado, Starlin no era un gran fanático del Petirrojo, y en sus primeras historias lo relegó a un segundo plano. La mayoría de los creativos no estaban de acuerdo en que un niño vestido con colores llamativos participara en la lucha contra el crimen, sobre todo si las historias se volvían cada vez más oscuras. No obstante, el editor le insistió en que Robin debía formar parte de la mitología del murciélago y lo obligó a incluirlo en la narrativa.
Además, le señaló que algunos fanáticos no simpatizaban con el petirrojo. Ante esta situación, el escritor vio una oportunidad y modificó el comportamiento del personaje en cierta medida a su favor. Bajo una personalidad más agresiva y violenta, Jason se vio inmerso en uno de los casos que más lo afectaron, llegando al punto de provocar la muerte accidental de un criminal. Este cambio tan abrupto no fue bien recibido por los fanáticos, la mayoría de los cuales despreciaron las acciones del petirrojo. El personaje se volvió tan desagradable que la editorial se vio obligada a considerar qué hacer con Jason, ya sea modificando su personalidad o sacándolo de la ecuación de alguna manera. En aquella época, DC Comics tuvo la idea de introducir un concepto en el que un personaje moriría a causa de una enfermedad de transmisión sexual, y para ello llevaron a cabo una encuesta. La caja, que se suponía estaría llena de diferentes nombres, solo contenía el de Robin. Pronto descubrieron que todos esos papelitos habían sido escritos por Jim Starlin, así que decidieron probar otra estrategia. El editor sugirió eliminar al personaje de Jason Todd mediante una votación por teléfono. Al buscar entre los posibles villanos y circunstancias que llevarían a la muerte del Chico Maravilla, Starlin recurrió a la obra de Frank Miller, The Dark Knight Returns. En esta historia se sugiere fuertemente que Bruce Wayne había dejado de ser Batman durante 10 años tras la muerte de Robin. Después de llegar a un acuerdo con una compañía telefónica, apartaron los números y trabajaron lo más rápido posible en la tragedia que marcaría la vida del Caballero Oscuro. Jim Starlin escribió originalmente 6 números, pero el editor sugirió que era mejor condensar la historia en 4 números, conocidos como Una muerte en la familia. En este arco, Jason descubre que su verdadera madre está viva y decide buscarla. Sin embargo, desconoce que ella trabaja para el Joker y está dispuesta a traicionarlo para satisfacer al villano. Sorprendentemente, el payaso hace lo mismo con ella y los encierra juntos en una bodega con una bomba a punto de explotar. Starlin escribió 2 finales con leves modificaciones, preparándose para cualquier escenario dependiendo de los resultados de la encuesta. En el número 427 de Batman incluyeron 2 números telefónicos para que los lectores pudieran votar sobre el destino de Jason. Las votaciones estuvieron abiertas durante 35 horas. Los creativos marcaban cada cierto tiempo para conocer los resultados, observando una competencia muy reñida. Finalmente, el 16 de septiembre de 1988 se conoció el destino del Chico Maravilla. 5.271 votos a favor de que continuaran las aventuras del Caballero Nocturno, frente a 5.343 en contra. La respuesta era más que obvia. Algunos se sorprendieron, mientras que otros no tanto. El descontento hacia Jason era tan evidente que muchos apostaron a que moriría a manos del payaso. El secreto se mantuvo tan bien guardado que solo unas pocas personas dentro de la editorial conocieron el resultado. El cómic fue manejado con extrema precaución y eventualmente se publicó a finales de 1988. Así nació una de las imágenes más icónicas del personaje, Batman cargando el cuerpo sin vida de Jason Todd entre sus brazos. Pese a que los resultados fueron bastante claros, surgieron acusaciones hacia el editorial por haber alterado los números. Tiempo después, Dennis O'Neil admitió que nunca hicieron tal cosa, aunque era consciente de los rumores que circularon sobre algunas personas que habrían hecho trampa modificando los teléfonos para marcar un número específico en repetidas ocasiones. Dichas acusaciones nunca fueron corroboradas y quedaron como simples anécdotas. Además, mencionó que recibió algunas llamadas en las que lo criticaban por haber asesinado al personaje favorito de sus hijos o nietos. Por años, el final alternativo se convirtió en una leyenda urbana, hasta que el libro Batman, la historia completa, presentó una viñeta de la misma, en la que se ve al murciélago sosteniendo a Jason Todd entre sus brazos, gritando de alegría que Jason seguía con vida. En diciembre de 2023, 35 años después de aquella mítica historia, DC Comics publicó el número 428 con el final alternativo. Comparando el final alternativo con el original, se puede apreciar la intención de Jim Starlin y Jim Aparo de ajustarse a lo que los fanáticos hubieran decidido en su momento. La muerte de Jason Todd redefinió la cruzada del Caballero Nocturno, considerada por Batman como su mayor error al perder no solo a un compañero, sino también a un hijo. Este trágico evento abrió la puerta al surgimiento de un tercer Robin, con la esperanza de influir en un Batman más reflexivo y menos evasivo hacia los demás. Aunque más tarde Jason regresó a la vida y asumió la identidad de Red Hood con un trasfondo mejorado, la importancia de esta tragedia para la mitología del murciélago sigue siendo innegable.